Buenos días de nuevo a todos. Como Álvaro nos dijo, feliz año. Yo también me uno al deseo que ya él comentó, dirigió. Y yo también dirijo, deseando un muy feliz año 2022 para todos vosotros, para aquellas personas que fielmente y durante el año se congregan con nosotros telemáticamente. Un muy feliz 2022 a nuestros hermanos y hermanas en los diferentes países, colaboradores, compañeros en el Evangelio. Un feliz 2022 y, como no, a todo el equipo de Radio Luz. Y hoy pues estamos emitiendo también desde su plataforma. También deseo a todos los que nos están siguiendo un muy feliz 2022 en Cristo Jesús. Estamos en una época navideña. Creo que esto no es difícil de comprender para ninguno de nosotros. Las propias decoraciones en la iglesia nos dicen que estamos en este tiempo de festividad. Una festividad que en países como España pues va desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero, donde, y como digo, en los países donde la religión oficial es el cristianismo, y cuando hablo de religión hablo de oficialidad, no estoy hablando de ese cristianismo bíblico que se diferencia un poquitín de la vivencia en lo que es la religión oficial de un país. Pero sabemos que España celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre y el día 6 de enero pues es la celebración de lo que se llama Festividad de Reyes, que conmemora los magos que en la Biblia vinieron a ver a Jesús, donde hemos estado el último domingo. Hay países, por ejemplo, cuya religión no es la católica, es la ortodoxa, que la Epifanía del Señor, o sea, esa primera manifestación o primer advenimiento de Cristo, lo celebran el 6 de enero. Entonces, de una manera o de otra, bueno, no deja de ser una manera oficial, ¿verdad? Para los cristianos verdaderos, para los creyentes verdaderos, sabemos que, como bien se nos dijo en esta mañana, tenemos que convertir estas verdades en vida santa y vida práctica que bendiga no solamente el entorno donde existimos para compartir con otros las grandes nuevas del Evangelio, sino también en nuestra propia experiencia santificadora. Vamos a volver al capítulo 2 de Mateo y desde ahí vamos a ir hacia adelante. Como digo, estamos en nuestro cuarto sermón de este tiempo navideño. Y el último domingo hemos estado en el capítulo 2 de Mateo con la visita de los magos a donde el niño se encontraba. Durante los 4 sermones que hemos compartido hemos podido andar en la propia narrativa, en la propia historia. Todos recordamos o algunos recuerdan la importancia de todo lo que Dios tuvo a bien dejarnos reflejado en la Biblia para poder conmemorar y para poder ver la importancia del nacimiento de Jesús. No solamente la relevancia o la importancia de este nacimiento, sino sus efectos inmediatos basados aún en lo que es anterior a su nacimiento. De esto quizá estaremos hablando un poquito en esta mañana. Iniciamos nuestro tiempo con el capítulo 2 de Lucas. Es verdad que hemos enfatizado en algunos versículos un poquito más, en algunos detalles un poquito más, pero fuimos mencionando todo, ¿verdad? El nacimiento de Jesús, ese primogénito de María, en ese contraste con ese primogénito de los muertos, ese primogénito de entre muchos hermanos, ese primogénito de la creación, que era ese niño envuelto en pañales y puesto en un pesebre. Pudimos ver la glorificación que los ángeles, la gloria que los ángeles dieron a este acontecimiento y cómo pudo ser comprobado por los propios pastores que cuidaban sus rebaños.
Pudimos estar también con María y con ese complejo y comprometido llamamiento de Dios a ser la madre del Redentor, que en cierta manera trató mucho con la propia dignidad de su vida en cuanto a una sociedad que la tachó en muchos casos de mujer no ordenada ceremonialmente o bajo la propia ley o la propia visión de la religión de aquellos tiempos. Pero Dios la convirtió en esa muy favorecida, en esa madre del Salvador, la cual pasó por la historia con una experiencia única que ninguna otra mujer podrá experimentar como ella la experimentó, que es quedar encinta de Dios mismo, del Espíritu Santo. Pudimos estar el último domingo, donde vamos a volver aquí con los magos, y a la vez también pudimos andar un poquito por la historia, ¿verdad? Pudimos hablar un poco de Herodes. Ayer estábamos tomando un café en casa y en la segunda cadena estaban poniendo un documental de Herodes. Y bueno, las personas que allí había podían comprobar que lo que decíamos estaba dentro de los contextos históricos. Pudimos hablar de ese emperador Augusto, ¿verdad? Que era el primer emperador de Roma, del Imperio Romano. Antes era una república que gobernaba Roma cuando Jesús nació. Y a la vez también pudimos ver cómo ese Herodes, ya terminando el siguiente contexto de lo que estamos estudiando de los magos, él ordena esa matanza de los niños, pero poquito tiempo después él muere de una enfermedad terrible, con unos sufrimientos terribles. Y muere bajo una turbación terrible, al punto de que él ordena matar a sacerdotes queridos por el pueblo, porque él no era amado por el pueblo judío, para que los judíos lloraran. Pero lloraran en el día de su muerte, pero no por la causa de él, sino por la causa de aquellos que le estaba ordenando matar. Curiosamente, no fueron muertos y a Herodes nadie le lloró. Murió absolutamente turbado interiormente, y hoy y por los siglos de los siglos vivirá en la más absoluta turbación del infierno. Pudimos ver que para la adolescencia de Jesús ya Augusto ya no existía, y para el ministerio maduro de Jesús en su edad adulta ya tenemos a Tiberio. ¿Qué podemos ver? Que todo pasa, solo Dios queda. Los hombres pasan, los hombres nacen, los hombres mueren, los imperios se levantan, los imperios caen, la historia continúa, y el que permanece siempre omnipresente, fiel y perfecto es nuestro gran Dios soberano. Amén. Entonces vamos de nuevo a ese versículo 11 y de ahí iremos un poquito más adelante con otro contexto. Entonces, ya una vez que hemos visto el gran esfuerzo de estos magos viniendo de Oriente, aproximadamente unos 1600 kilómetros, aprendimos tantas lecciones de ellos, ¿verdad? Hemos podido ver que ellos no escatimaron esfuerzo, y lo comparábamos con nosotros en la iglesia, aquellos que muchas veces estamos tan llenos de privilegio y muchas veces qué poco aprovechamiento le damos a tanto privilegio. Pudimos ver que ellos en su esfuerzo tuvieron esa fe comprensiva, esa fe intuitiva, esa fe entendida, esa revelación clara que transformó por completo su propia existencia. O sea, la propia palabra que recibieron donde ellos originalmente eran, fue la palabra que les guió. La propia estrella que milagrosamente les guió estaba en perfecta armonía con la palabra. Esto es importante. Nosotros no podemos estar viviendo imaginativamente. Nosotros no podemos estar viviendo por impulsos, por sentimientos, por sensaciones. De repente un texto de la Escritura salta. No, la palabra tiene que ser la que acompaña a todas las verdades que nosotros implícitamente vivimos en Cristo Jesús. Y todo lo que no sea esto son ideas propias, o son sentimientos propios, o son deseos propios, o son fantasías propias. Necesitamos la palabra que acompañó a estos magos,
La palabra que les trajo a comprobar que Miqueas no había mentido, que Miqueas 700 años antes habló del nacimiento del pastor, habló del nacimiento de Jesús, habló del lugar donde nacería Jesús, y ellos pudieron comprobar que la palabra es infalible, inerrante, precisa, perfecta. Amén. Siempre verdadera e inspirada. Que eso es lo principal y lo más fundamental. Toda la palabra es soplada por Dios. Sale de su boca santa, de su corazón santo. Entonces, una vez que ellos llegan ahí, ellos comprueban. Y vemos el verso 11, dice, y cuando entraron en la casa, o sea, Dios les dirigió al mismo lugar donde podían ver al niño con su madre María, al primogénito de María. La Escritura nunca se contradice. Dice, y postrándose, pudimos ver lo que representa el postrarse. En ese postrarse pudieron darle la adoración que ese niño merecía como hijo de Dios y pudieron ofrecerle estos presentes, oro, incienso y mirra, que buenos podemos aceptar que tienen que ver con el ministerio de Cristo, con su divinidad, con su ministerio como rey, con sus propios sufrimientos. Sabemos que la mirra era una especie que se empleaba para la unción y para de los muertos. Entonces nosotros ahora estamos ante esta situación. Esta situación nos habla de revelación. La revelación es aquello de lo que va a depender nuestra existencia, nuestro desarrollo, nuestro entendimiento cristiano. Muchas personas este término no le dice nada. ¿Por qué? Porque no es nuevo entender que la revelación es un concepto bíblico y que lo tenemos en la Biblia, y siempre identificamos la revelación con aquellas cosas que podemos comprender espiritualmente de lo que la Biblia nos enseña. Amén. Entonces nosotros a esto le llamamos revelación. Nosotros a veces hablamos de que Dios me reveló, de que Dios me dijo, y bueno, todas estas cosas son, como digo, susceptibles de comprobación, porque evidentemente la revelación de Dios queda terminada con el libro de Apocalipsis. Y aquí no hay nada más que revelar, hay que interpretar. No podemos confundir revelación con interpretación. La revelación está completa en la palabra de Dios. La interpretación es aquello que bajo la luz del Espíritu Santo nosotros necesitamos para acomodar lo que Dios está moviendo en nuestros corazones, para poder comprobarlo escrituralmente, para poder vivirlo experimentalmente y para poder hablarlo a otros. Entonces lo que podemos ver es que la propia revelación que ellos tuvieron en la propia experiencia donde les vemos adorando al Hijo de Dios, es también la propia revelación que les lleva de vuelta por otro camino. O sea, Dios les dirige no por Jerusalén y les devuelve a su lugar para evitar a Herodes. Ahora, a mí me gustaría que en esta mañana pudiéramos echar una mirada introspectiva interiormente a lo que ha sido nuestra vida en este año. 2 años vivimos de pandemia. Ya vamos a cumplir 2 años desde el decreto de alarma aquí en España por el mes de marzo, hace 2 años. La vida nos ha cambiado, muchas cosas han cambiado, pero Dios no ha cambiado. Y de esto depende quién yo hoy soy. Es importante que echemos una mirada introspectiva a nuestro interior para poder ver el alcance de lo que para mí significa revelación. Y ahí es donde nosotros vamos a centrar nuestro pensamiento, vamos a centrar nuestra vida, vamos a aferrarnos al relato bíblico para poder no movernos de ahí y para vivir seguros en la apreciación perfecta de la interpretación de Dios. Esa palabra inspirada, útil para redarguirnos, para convencernos, para instruirnos, para formarnos, para informarnos, para prepararnos y para acertar más allá de nuestros sentimientos. A veces la gente, como digo, los cristianos, yo mismo, nos balanceamos demasiado. Y ahí en ese balanceo salen muchos pensamientos que tienen más que ver con mis propios deseos
viviente, es una mezcla de carnal con espiritual que con la propia verdad espiritual. Entonces, como bien Pablo oraba por esa iglesia de Éfeso, oraba que fueran iluminados, una necesidad constante. Entonces vamos a ir a la primera carta de Timoteo y vamos a estar con otro contexto que tiene que ver con iluminación, que tiene que ver con revelación. Y que Pablo nos lo enseña y nos lo deja como una piedra preciosa de verdad para nuestra experiencia cristiana. Capítulo 3, primera epístola de Timoteo, entre los versos 14 y 16. Nuestro contexto se da el verso 16, lo cual nos hace relacionarnos paralelamente con la propia experiencia de los magos, con la propia experiencia de los pastores, con la propia experiencia de María, con la propia experiencia de José, con la propia experiencia de todos aquellos que pudieron apreciar lo que representaba ver al Hijo de Dios nacido. Ahora dice el apóstol Pablo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, estas son unas palabras introductivas a lo que después Pablo, sorprendentemente y bajo la inspiración de Dios, nos va a dejar un poema, nos va a dejar un himno, nos va a dejar una porción, un párrafo de la Escritura tremendamente glorioso, un párrafo que en sus 6 párrafos está hablando de la Biblia entera. Está hablando de todo lo que es el mensaje de la Escritura. Y que nosotros, evidentemente, se nos hace grande si no lo tratamos con el temor y la reverencia que este párrafo merece. Tenemos que quedarnos ante él esperando de Dios información, esperando de Dios verdad claramente revelada y expuesta para que yo pueda comprender un poco más de aquello que ya está revelado. Ahora Pablo le está diciendo a su querido hijo en la fe, Timoteo. Timoteo es un pastor, es un hombre ya con un ministerio, es una persona madura, es un hombre dedicado a la predicación, es una persona que ya pisa fuerte en la historia de la iglesia. Pero él le está diciendo, y sin ofenderle, le está diciendo primero que tiene ganas de ir a verle, que tiene ganas de reencontrarse con él, que tiene ganas de intercambiar opiniones en cuanto a lo que es el reino de Dios y sus vidas y sus experiencias. Entonces le dice sencillamente, si yo no puedo ir en el tiempo que yo quiero ir, Pablo se proponía visitar las iglesias, pero a veces no encontraba ni las formas ni las maneras y había muchos impedimentos en los tiempos en los que él andaba por este mundo. Entonces le dice, si tardo en ir a verte es para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Aquí muchos traductores entienden que aquí está hablando en una forma muy doméstica o muy familiar en cuanto a la familia de Dios. ¿Sí? La casa de Dios, aquí este término griego nos habla también del lugar donde habita la familia. Pero yo creo que lo que Pablo quiere decir va un poquito más allá de este término, como digo, tan familiar, tan coloquial. Para mí está hablando del templo de Dios, o sea, de la casa donde Dios habita. Y cuando ya adquiere esta idea, el apóstol Pablo está dando, como digo, una seriedad, para que sepas cómo debes conducirte, no donde están tus hermanos, que sí están, no donde están tus amigos, que sí están, no donde están aquellas personas con las que simpatizas o te relacionas, que sí están, para que sepas cómo debes conducirte donde Dios habita. Esto ya pesa un poquito más en nuestro corazón, esto ya no es tan ligero.
Si nosotros somos conscientes de la presencia de Dios en el templo de Dios y en esta metáfora tan maravillosa como es casa de Dios, entonces vamos a tratar de pensar lo que decimos. Ya no vamos a salir tan ligeros con nuestras apreciaciones o con nuestros versículos que traen en cierta manera pensamientos optimistas. Estamos entendidos de que estamos en un lugar donde Dios es el principal huésped, donde la santidad de Dios llena cada rincón de esa casa. Una casa que, aunque la podemos limitar con muros en un sentido de iglesia local, es una casa que no tiene límites en cuanto a los muros porque es el cuerpo místico de Jesucristo. Entonces, en la misma manera que en el Antiguo Testamento Dios venía, porque ese era el propósito del templo, es sencillamente que Dios lo habitaba para relacionarse con su pueblo. Amén. Entonces vemos que Dios llenó cada rincón de ese templo en la misma manera que Dios llena cada rincón de su casa. Entonces, ¿qué parte de la casa no está Dios? ¿En qué parte de la casa Dios no está con su santidad presente? Aquí están nuestros errores. A veces pensamos que en la casa hay diferentes estancias. Y a veces pensamos que hay lugares de la casa o tiempos de la vida donde realmente Dios no está tan presente sencillamente porque tienen que ver con asuntos normales. Pero Dios está presente en la casa. Y lo que va a hacer un entendimiento adecuado y correcto es la magnitud o el alcance de la revelación que yo tengo de esta verdad, que es la que Pablo va a decirme después. Muchas personas a veces están en la iglesia, escuchan sermones, llegan como digo, a sentir, llegan hasta a comprender el sermón en su manera normal, en el idioma que lo están escuchando, en un lenguaje bíblico, pero sin embargo sus corazones carecen de revelación y por eso muchas veces hay tanta frialdad en las vidas. Mucho de lo que nosotros vamos a lograr está absolutamente supeditado y relacionado con la revelación. Todo lo que tú estás haciendo que no es el resultado de la revelación de Cristo es vano. No alcanza a nadie ni llegará a ningún lugar glorificando a Dios. Solamente se quedará en tu propia experiencia cristiana. Pero nosotros necesitamos activar la revelación de Dios en nuestros corazones. Para esto es necesario una relación íntima, profunda, santa con Cristo, para poder entender aquello que va a transformar, aquello que va a conmover, aquello que va a dirigir mi vida no solamente en un respeto a la Escritura, sino en un comportamiento que va a manifestar el respeto que yo tengo por la Escritura. Esto es lo que le está diciendo Pablo. Es muy difícil enseñar a una persona a ser respetuoso en la casa de Dios si no tiene una relación con la Escritura, si no conoce lo que dice la Escritura, si sencillamente en su corazón se ha quedado en un cristianismo donde Él existe pero no va más allá. Todo esto lo que trae es un enfriamiento de nuestra vida. Y oramos y hablamos de conceptos, pero mi vida se enfría porque no vive en una revelación de Dios. Cuando la revelación de Dios existe en nuestros corazones, todo deja de tener valor para perder su valor a la luz de Cristo. Y entonces adquiere su justo valor. Esto llena nuestra vida, esto llena nuestra alma. Entonces podemos ver cómo Pablo está dando este énfasis y dice la casa de Dios, que la define como la iglesia del Dios viviente. O sea, la casa donde Dios existe es la iglesia donde el Dios viviente se manifiesta, el Dios eterno, el Dios que transforma los mundos, el Dios que crea los mundos, el Dios que transforma a los pecadores. Cuando nosotros somos conscientes de esta presencia en nuestra vida es otra.
Nuestra manera de entender la vida es otra. Los artificios de este mundo empiezan a dejar de tener sentidos. Somos muy conscientes de que todo lo que nos gusta no es más que un fuego artificial que tiene su ¡pum! Y de repente se desvanece. Porque estamos absolutamente centrados en el Dios vivo que habita la iglesia. Amén. Wow, esto es un concepto tremendamente maravilloso. Pero, ¿qué haríamos ante esta grandeza con nuestras posibilidades? ¿Tú qué puedes hacer? Nada. No tienes nada en ti mismo. No tengo nada en mí mismo. Cuando estamos hablando de la casa de Dios, de la iglesia del Dios viviente, estamos hablando de argumentos que nos quedan grandes. Estamos hablando de argumentos que son celestiales, que son divinos, y que si no hubiera una gracia que nos permite comprender estos detalles, no hay en nosotros nada absolutamente para poder entenderlos. Y como nosotros a veces estamos escasos de esta experiencia, ¿de qué echamos mano? De la religión. Y metemos en un bote versículos, unas horas de trabajo, un cierto testimonio en la vida para suplir la revelación. Cuando tú vives en la revelación de Dios, tu vida, te das cuenta que es mucho menos importante de lo que tú piensas. Pero es cuando adquiere la verdadera importancia. Es cuando pasas por la vida dejando una huella cristiana. Es cuando realmente has dejado de controlar tu existencia para dejar a Dios que dirija tu existencia, para ponerte en manos de Dios, para que Él mueva los hilos de tu destino, para que Él te lleve a todos los puertos que Él ha decidido para tu propia vida y para que puedas comprender poquito a poco lo que es ministerio en la iglesia. Cuídate, hermano, de que hayas hecho ya un lugar donde estás asentado, creyéndome o creyéndote que ya has alcanzado todo. Es la casa de Dios. No te olvides. No es la casa de José Carlos. Es la casa de Dios. No es la casa de Pepe. Es la casa de Dios. Es la iglesia del Dios viviente. Y ahora te va a decir lo siguiente. Esta iglesia del Dios viviente es la columna y el baluarte de la verdad. Sabemos perfectamente que la base de la iglesia es Cristo. Cristo declaró esto en Mateo 16 y sobre esta declaración, o sea, yo soy el fundamento de la iglesia. Pablo nos lo ha dejado bien claro. No hay otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra angular. Amén. Pero ahora, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Qué es la iglesia? No está hablando de Cristo, está hablando de la iglesia. La casa de Dios es la columna y el baluarte de la verdad. O sea, realmente es la columna y el sostén de la verdad del evangelio. O sea, ¿qué es la iglesia? Es el único argumento en este mundo de quien podemos escuchar el evangelio de Cristo, si no es por un ángel o por la propia voz de Dios mismo. Pero hoy es la iglesia la encargada de sostener, la encargada de ser ese sostén, ese cimiento, ese baluarte de la verdad bíblica, de la verdad del evangelio, del misterio revelado. Ahora ya podemos enlazar cómo debes de conducirte en relación a qué, inmediatamente a la casa de Dios. ¿Inmediatamente a qué? A la iglesia del Dios viviente. ¿E inmediatamente a qué? A que la iglesia es, evidentemente, columna y sostén. Ahí es la palabra sostén de la verdad. Y ahora yo tengo que encontrar mi sitio aquí, como cristiano. Aquí está mi historia como cristiano. Y aquí es donde yo empiezo, donde yo desarrollo y donde yo concluyo como cristiano. Y ahora es lo que Pablo nos va a decir. O sea, él no le va a dar, en otras cartas, Pablo da consejos acerca de cómo hay que andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, habla de carácter, habla de ser humilde, habla de ser manso, habla de ser santo, habla de no menospreciar, da muchos detalles, pero aquí ahora mismo los detalles que va a dar
forman una verdad contundente, a la cual le está diciendo a Timoteo: confronta esto, piensa en esto, observa esto y a ver qué resulta de esto en tu propia vida. Bueno, ahora tenemos este verso 16. E indiscutiblemente, o sea, no hay, como digo, debate, no hay conversación ni disputa. Grande es el misterio de la piedad. Aquí la palabra eusebia, ese misterio de la piedad, es el término devoción en nuestro castellano. O sea, es aquello que tiene que ver con el resultado práctico, vívido y evidente de nuestro cristianismo. O sea, lo que yo entiendo y lo que yo recibo de esta revelación tiene que ser visto en la propia práctica de mi vida, en la propia experiencia de mi vida, pero nunca como una consecuencia de mi voluntad, sino como una consecuencia de una revelación que es anterior a mi voluntad. A veces esto se nos olvida. Recibimos una revelación, pero después vivimos en nuestra voluntad. Y nuestra voluntad es tan torpe, es tan egoísta, nuestra voluntad es tan comparativa, nuestra voluntad muchas veces es tan indeseable, nuestra voluntad estorba tanto el propio crecimiento, porque esa torpeza que yo vivo, ojalá la sufriera yo, pero es que la sufre mi entorno. Mi falta de revelación lo están sufriendo los que están a mi lado, porque yo ya he asentado mi vida sobre una revelación. Y esto es una verdad, claro. Timoteo era cristiano, ¿o no? Él había aceptado el Evangelio. No solamente había aceptado el Evangelio, sino que era un ministro de la iglesia. Pero Pablo le está diciendo dónde está la fuente de su poder, de su existencia y de su vida. Y ahí es donde le lleva a lo que hemos estado hablando esta Navidad. Así comienza nuestro párrafo. Este misterio glorioso y grande de lo que es nuestra vida piadosa, de lo que es nuestra devoción, comienza con que Dios fue manifestado en carne. Esto es una revelación. Y ahora vamos a ver estos 6 párrafos. Dice así: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Podríamos hacer un sermón de cada frase. De hecho, la manifestación de Dios encarnada está siendo objeto de muchas enseñanzas en este tiempo navideño. Cada frase podría ser un sermón en sí mismo. Lo primero que vemos y apreciamos son 6 frases. ¿Sí? 6 frases que se relacionan entre ellas en lo que conocemos como una regla gramatical llamada quiasmo. Este término quiasmo se relaciona con la letra número 21 del alfabeto griego, que es la Xi, es nuestra X. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo aquí es que la primera frase está relacionada con la última, la segunda con la penúltima y la tercera con la antepenúltima. Lo primero que tú puedes observar es que estás conjugando lo que es glorioso y celestial con lo que es aquí en esta tierra, por decir de alguna manera, inferior y terrenal. ¿Sí? Y por otro lado estamos viendo lo que Cristo es en su propio ministerio, pero a la vez estamos viendo lo que Cristo es y su iglesia. Porque es lo que Pablo le está diciendo. Si tardo, debes de saber cómo tienes que conducirte en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora vamos a pararnos sobre este primer versículo. Primer versículo no, todo está dentro del verso 16, esta primera frase.
Dios fue manifestado en carne. Ahí tenemos, digamos, el lado terrenal. Cuando tú vas al siguiente versículo, para aquellos que están interesados en el quiasmo, verás que es justificado en el Espíritu, lo cual nos está dando una idea superior. Después, visto por los ángeles, nos da otra idea superior, pero después nos dice, predicado a los gentiles, nos lleva de nuevo aquí a la tierra, para después decirnos que fue creído en el mundo. De nuevo estamos en la tierra y después concluye con una realidad superior que es la resurrección y el recibimiento, la glorificación, la ascensión de Jesucristo de nuevo a la gloria que tenía con el Padre antes que todo fuese. Pero ahora vamos a pararnos en esta primera frase. Dios fue manifestado en carne. La mayoría de los manuscritos originales no dicen Dios. En algunos casos tenemos Él y en otros quién. Por lo tanto, aquí sería más correcto poder decir que la idea de Pablo es hablarnos de Cristo, de que Cristo es manifestado en carne, lo cual evidentemente le da ya por entendimiento o por propia inclusión que lo que aquí tenemos evidentemente es la idea de la segunda persona de la trinadeidad de Dios, la idea de la preexistencia de Cristo, la idea de la divinidad de Cristo, pero no es Dios el Padre quien se manifiesta en carne. Y esto hay que entenderlo. Por eso decimos que aquí lo más apropiado es Cristo, porque Cristo fue el que fue manifestado en carne. El Padre nunca se manifestó en carne, fue el Hijo. El Hijo que era Dios, que es Dios y que será Dios, y el Hijo que albergó en sí mismo dos naturalezas, la humana y la divina. Entonces nosotros podemos ver que para Pablo es importante lo que aquí nos está diciendo, pero ahora la palabra manifestación, que es de donde viene el término epifanía o el propio verbo foneros, lo cual es sencillamente darse a conocer. O sea, es manifestarse. Aquí no tenemos el término apocalipsis, aunque a veces confluyen en sus propios significados, pero aquí tenemos una idea clara de una revelación manifiesta. Por ejemplo, cuando Jesús se apareció por tercera vez a sus discípulos, desde su resurrección dice que Él se manifestó. O sea, de nuevo apareció en una forma visible. La teofanía es una manifestación de Jesús antes de su humanización. Es algo visible. Por lo tanto, aquí estamos ante una realidad visible. Él es manifestado en carne. Y en esta manifestación, Él está trayendo una claridad espiritual a nuestros corazones de lo que realmente es el Evangelio de Jesucristo. O sea, la idea que va a marcar la conducta de Timoteo, la idea que va a marcar la revelación de quien Cristo es en su propia manifestación y la idea que va a marcar de la responsabilidad de Timoteo en su propio entender como iglesia para poder predicar al Cristo manifestado en lo que la iglesia y Cristo son en estos momentos, en este mundo. Y para esto necesitamos revelación. Vamos a ir leyendo algunos versículos. Por ejemplo, vamos a ir a Colosenses, capítulo 2. Estaremos con algunos textos que considero que son importantes. Ya hemos incluido todos aquellos versículos que nos están hablando, como hemos dicho, de la preexistencia, de la divinidad y de la humanidad de Cristo. Contextos como el primer capítulo de Juan, contextos como el primer capítulo de Hebreos, entre los versículos 1 y 4, contextos como el capítulo 2 de Filipenses, contextos como la segunda carta a los Corintios 8, versículo 9, donde vemos que Él se hizo pobre para hacernos ricos. Todo esto ya está incluido aquí.
Ahora yo estoy tratando de dirigir la revelación hacia un poquito más allá. O sea, que esta revelación se convierta en el mensaje ungido de Dios y mi propia vida. Aquello que realmente tiene que ver con lo que yo soy y aquello que realmente tiene que ver con el aprovechamiento de mi vida. El quedarme en una idea propia o el crecer constantemente en el propio poder explicativo de la revelación de Dios, que es la causa de mi vida y mi existencia hoy. Lo que yo soy es el resultado de la revelación de Dios. Es todo lo que yo creí, es todo lo que yo acepté, es todo lo que yo creo, es todo lo que yo acepto, es todo lo que he vivido y es todo lo que voy a vivir. Entonces veremos este argumento tan importante. Dice así, Pablo dice en el versículo 1, vamos a leer capítulo 2, versos 1, sencillamente como una introducción, versos 2 y versos 3. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. La vida del apóstol es una vida en la que la implicación como causa de la propia revelación recibida le hace ser un predicador, un expositor, un evangelista infatigable. Él quiere ser un ejemplo, un imitador de aquel que es Cristo Jesús, de aquel sobre quien Él está fundamentando sus pisadas, de aquel que aunque tuvo hambre no usó del hambre como un impedimento para seguir predicando el reino de Dios, aunque tuvo sed no evitó ningún sufrimiento para poder cumplimentar sobre sí mismo el fundamento principal del reino de Dios. Dios fue manifestado en carne en Cristo Jesús y Cristo cumplió muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Pablo quiere ser un imitador del corazón de Cristo. Y Pablo está sumido en la batalla espiritual. Es fácil ver esto. Cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos en qué batalla estamos sumidos. En la de mis propósitos, en la de mis conveniencias o inconvenientes, en la de mis ideas, en la que tiene que ver únicamente conmigo o estoy sufriendo por la vida de otros que ni conozco su cara. Esto no es normal. Tú no oras por quien no conoces. Por favor, no entremos en ideas absolutamente inconcretas. No entremos en ideas que se escapan a nuestro corazón. Esto es un milagro. Poder intervenir en la historia, entrar en la batalla cósmica, entender que no peleamos con carne y sangre y ir más allá de mi propia experiencia y alcanzar una vida con poder, con fruto y con impacto, es un milagro. Pero tiene un inconveniente, que soy yo. Es mi sabiduría, es mi propio entendimiento. Pablo usó el Antiguo Testamento para recordarnos lo que Dios enseñó a Jeremías. No se alabe el sabio en su propia sabiduría, no se alabe el inteligente en su inteligencia, no se alabe el poderoso en su valentía, en argumentos que tienen que ver conmigo mismo, que se desarrollan desde quien yo soy y únicamente alcanzan lo que yo soy y dejan lo que yo soy. Sencillamente dice, alábese en esto, en tener una revelación, en conocerme, en entenderme, en saber que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio? ¿Os habéis olvidado de quiénes éramos?
Ninguno erais noble. Ahí usa el término Eugenio, bien nacido de cuna. Ninguno éramos poderosos, ninguno éramos sabios. Todos éramos lo vil y lo menospreciable. O sea, Dios escogió aquello que no era para deshacer lo que es. ¿Qué es lo que es? La sabiduría diabólica, demoníaca de este mundo. Es la única manera por la cual Dios actúa en este mundo deshaciendo esos principios que van contra su propia autoridad, usando a personas que ha llamado de las tinieblas, como a ti y a mí, que no sabíamos nada de nada y que todavía hoy no sabemos nada, y lo que sabemos es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Igual piensas o igual pienso que sé algo. Pues, si alguien cree saber algo, es porque todavía no sabe las cosas como debe de saberlas. Qué tentación tan tremenda, ¿verdad? Pero Señor, ¿qué hago con mis años? ¿Qué hago con mis estudios? ¿Qué hago con toda la dedicación de mi alma? Pero Dios, ¿crees que tiene un problema con esto? Es mi problema, soy yo, que a veces soy incapaz de darle el sentido, el equilibrio aquí dentro. Él se ha agradado de lo que he hecho, pero quiere enseñarme quién yo era y quién yo soy, y soy lo que soy en base a Él. Y esto es lo mismo que decir, soy lo que soy por su revelación. ¿Dónde estabas tú antes de oír hablar de Jesucristo? ¿Dónde estarías tú hoy si Jesucristo no tuviera la gracia todavía de sostenerte? De tratar de atraerte, de convencerte. ¿Dónde estarías? Echa un pensamiento hacia ahí. ¿Cómo sería tu vida? Igual serías un hombre emprendedor de negocios, con dinero posiblemente, un buen sueldo, pero pobre en tu vida espiritual. Quizás estarías en la tumba por una sobredosis, o quizás serías un mujeriego insaciable, o quizás serías un hombre absolutamente muerto en el pecado constantemente. ¿Qué seríamos? Y aún hoy estamos pensando si darle a Cristo nuestra vida. Personas aquí que llevan años escuchando el Evangelio de Jesús. Jóvenes que están escuchando el Evangelio de Jesús. Todavía están valorando en su corazón si Cristo merece la pena. ¿Y sabes por qué? Porque no tienen revelación. Porque muchas veces son arrastrados por la buena voluntad de los ministros del Evangelio, que como Timoteo luchan por conducirse en la iglesia. Pero tenemos que tener nuestra propia revelación para saber quiénes somos en la iglesia. Independientemente de mi papá, mi mamá, mi pastor, mi hermano mayor, mi hermano pequeño, tengo que alcanzar mi identidad en la iglesia. Y aquí es donde la revelación tiene un papel exponencial, ponderante, predominante, importante, fundamental. Y de esto depende nuestro crecimiento. Por eso no podemos traer la atención de personas que no están bajo la revelación. Te atienden, pero no pueden hacer más de lo que están haciendo. Los niños muy pequeñitos, tú les atraes con algo que les llama la atención. Los bebés, cuando quieres callarlos, ¿qué haces? Le haces algo para que de repente varíe lo que él está moviendo interiormente y se fije en ti, de repente se calla. Y crees que has ganado la atención del niño, pero en el momento que pasa otra idea por su lado, él va a ir detrás, porque no tiene una personalidad definida. Y esto nos tiene que preocupar cuando llegamos a ciertas edades. No estamos hablando de madurez humana, la que muchos tenemos después de haber cumplido tantos años. Estamos hablando de madurez espiritual que resulta de la revelación divina, lo cual tiene que marcar mi carácter y mi conducta y hacerme en la iglesia alguien útil en la iglesia.
En la iglesia, hermanos. Este es el propósito de lo que estamos hablando. Los pastores llegaron a ser útiles. Los magos llegaron a ser útiles. José y María llegaron a ser útiles. El apóstol Pablo llegó a ser útil. Timoteo llegó a ser útil. ¿Por qué? Por la revelación. ¿Te puedes imaginar esos momentos en los que Jesucristo, y no nos hemos ido de Colosenses, regresó una vez y regresó otra vez para poder hablar con estos hombres que fueron quienes edificaron y sobre quienes nosotros estamos edificados, sobre el fundamento de los apóstoles, que es Jesucristo? O sea, ellos se encargaron de ser esa iglesia que, predicando el evangelio, pusieron el fundamento y el sostén. Y esos hombres ahí fueron atraídos por Jesús de nuevo y fueron llamados a ser esas piedras vivas en la iglesia de Cristo. Yo no sé dónde tienes hoy tu mente. Soy consciente de que no puedo cambiar la vida de nadie. Y bastante tengo con dar sentido a la mía. Este es mi principal argumento. Y a partir de ahí podré ser útil para la vida de otros. Si somos llamados a ser pastores, diáconos, maestros, etcétera, 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 por favor, primeramente trata de entender el sentido de tu propia vida. Hoy necesitas ver la calidad, la intensidad y la realidad de esta revelación. Y saber separar la inquietud tuya, aquello que tú deseas o no deseas, aquello que tú esperas o no esperas. Entonces Pablo nos está hablando de una situación profunda. Pablo está participando con Jesús. Esto enseña Colosenses 1:24, completo. Los padecimientos de Cristo por su iglesia. A los Gálatas les enseña por quienes todavía sufro dolores de parto. ¿Qué sufrimientos quedaban por experimentar en Cristo para la salvación o el cumplimiento de la obra de redención? ¿Quedaba algo? Nada. Consumado es, obra acabada, tetelestia. Padre, te he agradado. Pero ahora es lo que estamos hablando. La revelación de Cristo nos conmueve, la revelación de Cristo nos introduce a una vida con un sentido en el cual tú comprendes bajo la revelación de Dios esos sufrimientos de Cristo más allá de tu propia salvación. Y tratas de emplear tu vida para poder ser una bendición a la vida de otros y te metes en un contexto de batalla espiritual con las huestes y las fuerzas demoníacas. Cuando yo obvio esto, lo olvido, entonces entro en un terreno muy peligroso. Y ahí vienen grandes disgustos y caídas por olvidarme de que existo en una batalla cósmica. Y la Biblia nos enseña que nosotros resistimos a Satanás. No escapamos de Satanás. Muchos creyentes escapan de Satanás, evitan situaciones pensando que ese es el argumento bíblico. Pero eso es un argumento para que puedan comprender los deseos que hay en su corazón. Y que esa resistencia es una gracia en la cual encuentran unas fuerzas para tener conciencia y entendimiento de que lo que quieren hacer no es bueno del todo. Pero no estoy diciendo esto. Esos son esos hombres de quienes la Biblia dice que resisten la prueba.
Estoy hablando de que Satanás tiene que ser resistido por ti. Y eso significa que tú no te mueves del sitio donde estás. Y toda tu fuerza es la revelación de Dios. Es el nombre de Jesús. Es el poder del Espíritu Santo. Es la santidad de tu vida que se conduce en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Y aquí es donde tenemos, como digo, nuestros problemas. Aquí es donde, sin darnos cuenta, muchas cosas empiezan a enfriarse, a deteriorarse. La pasión empieza a ser sustituida por la experiencia, por los años, por lo aprendido. Pero la pasión es el resultado de la revelación. La revelación siempre te apasiona con Cristo, siempre te da un escenario nuevo, aunque es viejo, porque es el viejo escenario, es el misterio revelado. No hay nada nuevo, es Cristo Jesús, en todo lo que Él es antes y todo lo que Él es ¿qué? Después. Y ahí metemos nuestra vida en la batalla espiritual, por los que amamos, por los que conocemos, por los que están en la iglesia, por los que están aún físicamente lejos de nosotros y por aquellos que nunca han visto nuestro rostro. Verso 2. ¿Con qué propósito? Para que sean consolados sus corazones. Si quieres saber cuál es tu trabajo en la iglesia, aquí tienes un ministerio importante. Consolar el corazón de otros. Pero consolarlo con revelación de Dios, no con buena voluntad humana. No estamos hablando de esa conducta donde ante, como digo, la falta de compromiso, ser bueno es económico. No, estamos hablando de consolar los corazones confrontando con la verdad, pero usando de la misericordia. La verdad siempre tiene que ser el primer punto a tratar. Tiene que prevalecer. Y bajo la comprensión de la verdad, entonces viene la comprensión del ejercicio misericordioso que trae, como digo, soluciones a nuestra vida. Consuelo a nuestra vida, ánimo a nuestra vida. Vemos que el consuelo de estos corazones están unidos en amor, hasta alcanzar, ¿qué? Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de observa, hasta alcanzar las riquezas. ¿Qué riquezas? Evidentemente, las riquezas ya han sido reveladas y hay una parte experimental ya vivida y hay otra parte que tiene que ser vivida en un futuro. Pero aquí no hay nada nuevo por contar. Todo está aquí. Todas las riquezas, todos los tesoros, todos los argumentos reveladores de Dios están revelados en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que guardan las riquezas? Dios el Padre y Dios el Hijo. Cristo. Dice, y de Cristo, y ahora, ¿qué te dice el verso 3? ¿En quién? De nuevo, quién, ¿a quién está identificando? Al Hijo. Pero no lo podemos separar del Padre, porque el Hijo y el Padre son uno en la eternidad. Entonces, en esa absoluta imposibilidad de separarlos esencialmente, los separamos funcionalmente, los separamos en el propio propósito definido por Dios en lo que el Padre es y lo que el Hijo es. Por eso Pablo nos dice, increíblemente, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahora dice casi lo mismo. ¿Quién fue manifestado en carne? ¿Quién fue manifestado en carne? Cristo.
¿Los tesoros de quién son? Del Dios Padre y del Dios Hijo. Y ahora dice, ¿en quién? Y ese quién nos dirige a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No podemos continuar con el párrafo y los versículos siguientes, si no, no tendríamos fin. Pero aquí ya en Cristo está reuniendo toda la revelación de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos viendo este asunto, estamos viendo la importancia de esta revelación en nuestro propio corazón. Amén. Sin esto, no vamos muy lejos. Sin esto, no nos podemos conducir en la casa de Dios. Sin esto, no podemos entender qué es la iglesia del Dios viviente. Sin esto, no podemos comprender la responsabilidad que tenemos como columna y sostén de la verdad, que es la iglesia de la cual nosotros formamos parte colectiva e individualmente. Entonces podemos comprender lo que la iglesia es en el propósito revelador de Dios. En este sentido, yo tengo que entrar con mi vida, pero tengo que entrar con mi vida no con fantasías, no con ánimo humano, sino con una revelación que transforme mi vida y que me permita actuar en consecuencia. Siento, de verdad, y me da mucha pena, Cristo nos anunció que vienen tiempos donde el amor se va a enfriar, el amor de los cristianos. Ya no estamos hablando del mundo sin Cristo, no tiene ningún amor. ¿Qué amor va a enfriar? Pero en el cristianismo va a haber un enfriamiento y ese enfriamiento va a dañar tu aportación espiritual. Tu resistencia será menos efectiva que la que debería de ser y por lo tanto tu efecto sobre la iglesia será menos del que debe de ser. Yo quiero invitarte, hermano. Yo no descubro nada que no esté ya en la Escritura. Solo hago el trabajo que me corresponde. Pero cada uno somos responsables de comprender y de entender qué es esta revelación que va a hacer de mi vida una vida activa en la iglesia. Tenemos mucho trabajo entre nosotros. Tenemos muchas personas que no conocen a Cristo. Muchas personas que están hartos de asistir a reuniones cristianas y que no han sido transformados. Pero esto es un resultado de la frialdad que hay en nuestros corazones como creyentes. Esto es un resultado de que estamos muy enfocados en lo que nosotros deseamos y anhelamos y no en lo que Dios desea y anhela. Si es para andar en lo que tú quieres, lo que tienes te basta. Si es para andar en la iglesia, necesitas la revelación de Dios. Y esto es lo que he tratado de decir en esta mañana. Si Dios nos permite, continuaremos el miércoles que viene con este tema para cerrar lo que ha sido este tiempo en Navidad. Pero creo que por hoy está bien lo que hemos, con la ayuda de Dios y con lo que Dios nos ha permitido poder hablar. Regresamos a Timoteo. Y de nuevo recordamos, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Recuerda, por favor, el misterio ya ha sido revelado. El misterio ya ha dejado de ser misterio para ser una revelación. Ya vamos entendiendo el alcance
de todo lo que este misterio es y representa, y lo vinculamos con nuestra vida devocional. Misterio de fe, el misterio de la fe, el misterio de la piedad se unen en un mismo propósito en nuestra propia experiencia. Ese misterio de la fe lo has visto en el verso 9, unos versículos antes. Pero ahí podemos ver que nuestra piedad descansa sobre la revelación del Cristo manifestado en carne, del Cristo justificado en el Espíritu, del Cristo visto por los ángeles, del Cristo predicado a los gentiles, del Cristo creído en el mundo y del Cristo recibido en gloria. Que Dios nos ayude para estar a la altura de tan gloriosos argumentos. Amén. Que Dios os bendiga y que la gracia de Dios nos sostenga, nos respalde y nos lleve hacia adelante. Amén. Muchas gracias, gracias a nuestros hermanos y hermanas de Radio Luz, esperando que el tiempo con la palabra haya sido de bendición y de edificación para sus almas.